La Biblia es un libro maravilloso, un libro extraordinario, el libro sin igual, el libro que tiene más amigos y más enemigos, el libro que se ha publicado en más idiomas y es leído en más partes del mundo que ningún otro libro. En esta ocasión, deseo compartirle varias cosas preciosas de la Biblia. Y en esta ocasión haremos un tipo de preguntas y respuestas. Yo sé que algunas de estas preguntas usted las sabe muy bien y las ha sabido, pero quizá muchos no las sepan. Y también hay preguntas que usted no conoce y que ahora va a conocer. Y para usar el tiempo lo más sabiamente posible, ya que el tiempo pasa muy rápidamente, principiaremos en esta ocasión y diciendo: ¿por qué llamamos Biblia a la Biblia? ¿Cómo llamaban antes a estos libros? Bueno, en la Biblia, dentro del texto, no se encuentra como título Biblia. Sin embargo, aparece en varios lugares la palabra ta Biblia, que esto quiere decir los libros. La palabra Biblia viene de un sustantivo plural, libros. Biblo sería el singular, pero Biblia es el plural. Y esto quiere decir que son varios libros que están dentro de este volumen sagrado. ¿Cuáles otros nombres tiene este libro? Sí, hay varios nombres. Y quizá el más apropiado sería la palabra de Dios, o las sagradas escrituras, o las santas escrituras, o la espada del Espíritu. Hay varios nombres muy especiales, muy preciosos y muy significativos. En ninguna parte ni nadie ha obligado que llamemos al libro de que hablamos la Biblia. Pero hemos reconocido este título como uno muy singular, ya que se compone de varios libros muy importantes. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor directamente es el Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo. Y a través de la Escritura encontramos que se asienta su inspiración. Tanto profetas como apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Él es el autor. Ahora, ¿como cuántas personas, o diríamos escritores, usó Dios Espíritu Santo para que se escribiese la Biblia? Alrededor de 40 hombres, 40 escritores, utilizó Dios Espíritu Santo para que la Biblia fuese escrita. ¿De cuántos libros se compone la Biblia? La Biblia se compone de 66 libros. Y es una cosa muy especial notar que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, tantos como libros tiene la Biblia, y que hay un gran parentesco entre cada capítulo de la Biblia y cada libro de la Biblia. O diríamos más bien, entre cada capítulo de Isaías y cada libro de la Biblia. Es un gran parentesco. La Biblia pues tiene 66 libros. Ahora, ¿cuántos capítulos hay en la Biblia? La Biblia tiene 1189 capítulos, desde Génesis primero hasta Revelación o Apocalipsis 22. Y aquí una pregunta muy importante: ¿cuántos versículos tiene la Biblia? La Biblia tiene 31.163 versículos. 31.163. ¿Cuáles son las dos partes principales de la Biblia? La Biblia tiene dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra pregunta: ¿de qué habla básicamente la primera parte de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento habla básicamente de una nación. Y esta es la nación hebrea, o nación de Israel, o diríamos también los judíos. La nación fue la nación de Israel. Aunque después se hizo dos partes, se dividió, pero originalmente fue la nación de Israel. Y es la historia de Israel, de su principio, su florecimiento, su poesía, su historia, sus profetas, su caída, sus pecados también. Pero la Biblia, en su primera parte, habla básicamente de la nación de Israel. Siguiente pregunta. ¿De qué habla básicamente la segunda parte de la Biblia? La segunda parte de la Biblia, que se compone de 27 libros, habla básicamente de una persona. Enfoca toda su atención a una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo. Otra pregunta. ¿Cuál se cree que haya sido el primer libro de la Biblia escrito? Tal vez pensará usted que fue Génesis. Y claro, hay mucha lógica en pensar en esto. Pero según los investigadores, creen que el primer libro que se fue escrito de la Biblia es el libro de Job. Claro, no podríamos ser dogmáticos, pero eso es lo que afirman por muchas razones internas y externas. Piensan que el libro de Job fue el primer libro escrito de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. ¿Cuál se cree que haya sido el último libro de la Biblia escrito? Se asegura y se cree que el último libro fue escrito por San Juan el Apóstol y fue el Evangelio de San Juan, o sea, el cuarto Evangelio. Eso es lo que piensan y lo que afirman, que hay más evidencias de que este fue el último libro escrito de los del Nuevo Testamento. ¿Cuántos años transcurrieron? Otra pregunta. Entre cuando se escribió el primer libro y cuando se escribió el último libro. Entre el libro de Job y el libro del Evangelio de San Juan pasaron más o menos 1500 años. ¿Se da cuenta, mi hermano y amigo? 1500 años entre el libro de Job y el libro de San Juan. 15 siglos pasaron. ¿En cuáles idiomas fue la Biblia originalmente escrita? La Biblia fue originalmente escrita en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Esta es la respuesta más específica. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente: hebreo, arameo y griego. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? El libro más largo es el libro de los Salmos, que a su vez se compone también de 5 libros, porque en diferentes épocas se hicieron diferentes colecciones, y ahora aparecen en algunas Biblias que usamos la división en 5 libros. Así que el libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos y cuenta con 150 salmos. Ahora preguntaríamos, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? El libro más pequeño de la Biblia es la segunda carta de San Juan, con solamente 13 versículos. Así que usted puede comparar entre un libro que tiene 150 capítulos y otro libro que solamente tiene unos cuantos versículos. Es mucha la diferencia, por supuesto, pero llamamos libro a uno y libro a otro. Ahora vi una pregunta muy importante. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Pues es un salmo, y es el Salmo 119. Salmo 119. ¿Y cuál será el capítulo más corto de la Biblia? Es otro salmo,
y es el Salmo 117, que prácticamente es la mitad de la Biblia, el Salmo 117. Ahora, hay una pregunta muy importante, y es esta: ¿cuál será el versículo más largo de la Biblia? Hay muchos versículos largos, por supuesto, pero el más largo que lo encontramos en Esther capítulo 8 y versículo 9. Esther capítulo 8 y versículo 9 se considera como el versículo más largo de la Biblia. ¿Y cuál será entonces el versículo más cortito? Bueno, algunos dicen que es Juan 11:35, que dice: y Jesús lloró. Y otros dicen que el más pequeño es el versículo de Éxodo 20:13, que dice: no matarás. Eso lo dejamos a usted para que los compare y cuente aún las palabras y las líneas y el tamaño y vea cuál será el más pequeño, ya sea Juan 11:35 o Éxodo 20:13. ¿A qué llamamos versión? Mire, llamamos versión a la traducción de la Biblia a otro idioma. O sea, cada vez que se ha hecho una traducción de los idiomas originales a otro idioma, eso ha sido una versión. En español tenemos bastantes versiones, bastantes, por lo menos 20 versiones conocidas en español, aunque hay muchas versiones que no conocemos y que son también versiones. Ahora preguntaríamos una pregunta: ¿cuál es y por orden de quién se hizo la primera versión del Antiguo Testamento? La primera versión del Antiguo Testamento se hizo en el siglo III a.C., allá por el año 285 antes de que naciera Jesucristo, y se hizo en Egipto por orden de Ptolomeo Filadelfo. Esta es la versión llamada la Septuaginta. Es una versión muy importante porque esta versión ha sido fuente de muchas versiones, la versión llamada la Septuaginta. Se llama así porque fue hecha por 70 o 72 sabios judíos, que ellos recibieron el encargo de hacer la traducción de los idiomas originales al griego. Esta no fue una traducción movidos por el deseo de que conociera la gente la Biblia, sino movidos por la curiosidad y el deseo de un monarca para que la Biblia fuera conocida como literatura ante el mundo de habla griega, que entonces era el idioma oficial, prácticamente oficial del mundo. Así que la Septuaginta fue hecha en el siglo III antes de Cristo. Ya hubo versiones entonces. Ahora viene una pregunta muy importante. Por sus temas grandes y principales, ¿cómo podríamos dividir la Biblia así de una forma sencilla? La Biblia la podríamos dividir en 3 partes, así de una forma sencilla y clara y amplia. 3 partes muy importantes. Ojalá usted los grabe y la pueda mantener en su mente para un estudio y para un conocimiento bastante claro. La primera parte es la creación. Capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Ahí habla de cómo Dios creó todas las cosas, inclusive la creación del hombre y la mujer. 2 capítulos muy importantes. La segunda parte consta de un capítulo y es la caída del hombre, la caída en pecado, la desobediencia del hombre. La encontramos en Génesis capítulo 3. Qué importante es que sepamos y conozcamos de este capítulo que el hombre cayó en pecado, cayó en desobediencia. La tercera parte es la restauración del hombre. Y todos los capítulos desde Génesis 4 hasta Revelación capítulo 22 o Apocalipsis 22 enfocan
acerca de la redención o restauración del hombre. Cada parte, cada capítulo y cada personaje está apuntando a la persona de Jesucristo. Así que diríamos que 3 partes: la creación, la caída y la redención. La Biblia fue escrita por hombres y mujeres inspirados por Dios, que tenían mucha educación o poca educación. Hubo variedad de caracteres. La siguiente pregunta sería esta: mencione los nombres de 3 escritores de la Biblia con mucha educación académica. Podríamos mencionar, entre otros, a Moisés. Moisés fue creado en la nación más importante del imperio entonces conocido, Egipto. Y Moisés tuvo toda la educación del mundo necesaria para escribir por lo menos 5 libros de la Biblia, quizás 6. Enseguida tenemos a Salomón, un hombre de los más instruidos del mundo. Y además de eso, que recibió del cielo el don de la sabiduría. Escribió por lo menos el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y aún la Biblia dice que hizo otros tratados de otras ciencias. Un hombre muy estudiado, muy instruido. Luego tenemos al apóstol Pablo, un hombre con mucha educación académica, un gran maestro que podría haber sido el presidente de una gran universidad, pero puso todo a los pies del Señor y escribe por lo menos 13 cartas, tal vez 14 de la Biblia, desde la carta a los romanos hasta la carta a los hebreos. Se acepta en muchos círculos como las cartas del apóstol Pablo. Hebreos tiene sus dudas, pero muchos creemos que fue San Pablo quien la escribió. La siguiente pregunta sería esta: mencione los nombres de 3 escritores de la Biblia con poca educación académica. Podríamos mencionar a Amós. Amós se llama él mismo un boyero y un recogedor de higos silvestres. Así que él no era un hombre instruido, no era un hombre educado en las escuelas. Sin embargo, su libro es muy especial, muy delicado, muy precioso. Tenemos también a David. Era un pastor de ovejas. Allá en los campos cercanos a Belén, él cuidaba las ovejas. Pero más tarde fue el cantor de Israel. Compuso muchos salmos que están en el libro de los Salmos. Muy preciosos todos ellos. Y luego tenemos al apóstol Pedro, que no fue un hombre muy instruido. Aún le criticaban de que era un hombre ignorante. Pero sus cartas son preciosas, ungidas con el poder del Espíritu Santo. La siguiente pregunta: ¿cuál de los escritores de la Biblia se cree que no fueron del pueblo de Israel? Solamente hay una persona que se cree que no fue del pueblo de Israel, y esto fue Lucas, un médico. Y se acepta como auténtico que los libros de Lucas y Hechos son escritos por él. Y es la única persona en todos los demás autores que se cree que no fue judío o del pueblo de Israel. Siguiente pregunta: ¿de qué se componían las escrituras en el tiempo de Cristo? En el tiempo de Cristo ya había escrituras. Se componían de el Antiguo Testamento, que se llamaba muchas veces la ley, los profetas y los salmos. Y estos libros eran rollos que se leían
especialmente en reuniones de la sinagoga. Hubo varios libros que se leían en tiempos especiales, pero había 24 rollos, y esos se tenían en las bibliotecas, en las sinagogas, para ser leídos constantemente ante el público. Eso eran las escrituras del tiempo del Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo. Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra inspiración cuando se refiere a la Biblia? La palabra inspiración significa aliento. Y cuando hablamos de la inspiración de Dios, estamos hablando del aliento de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene vida, porque tiene el aliento de Dios. Aquí es una pregunta difícil, pero muy importante. ¿Cuál es la opinión acerca de la división de capítulos y versículos de la Biblia? Se acepta que la división de capítulos y versículos de la Biblia no es inspirada por Dios. Sabemos que es muy práctica. Reconocemos que es muy fácil encontrar cualquier pasaje por los capítulos y versículos. Pero en algunos casos, según los comentaristas, no se puede descubrir dónde está la división de una cosa y de la otra, aunque son prácticos, pero no se es aceptada como inspiración divina. Siguiente pregunta. ¿Qué son las referencias bíblicas? Las referencias bíblicas aparecen en la Biblia en una forma de números pequeños o letras pequeñas dentro de los párrafos. Luego, en la parte inferior o en el centro de las Biblias, de las páginas, se encuentran unos números pequeños. Bueno, esto significa que cuando usted lee un pasaje y encuentra un número chiquito por allí, al final de una palabra, puede buscar esa palabra en el centro o quizá abajo, por el número chiquito, por la letrita, y buscar otro pasaje o pasajes en la Biblia que hablan de lo mismo. Y hay una regla que dice que la Biblia se explica con la Biblia. La cosa más práctica, la cosa más importante es explicar la Biblia con la misma Biblia. Por eso son muy prácticas las referencias bíblicas. Siguiente pregunta. ¿Qué es el contexto de un pasaje? Hay una frase muy común entre nosotros que decimos: un texto sin contexto nos sirve de pretexto. Podríamos pensar que en la Biblia hay base para todo lo que el hombre quisiera hacer. Hace un tiempo hablaba con un señor que tenía 2 mujeres. Y yo le hablaba sobre el particular. Y bromeando él dice: bueno, si Salomón tuvo 1000 mujeres y David tuvo como 20, que yo tenga 2, eso no importa mucho. ¿Puede ver usted cómo podemos tomar un pasaje como pretexto? O tal vez dice ahí: bueno, si Judas negó a Cristo, pues yo que un poquito y lo niegue también no tiene mucha importancia. O si Pedro también lo desconoció, que yo haga una cosa pequeña no importa. No, mi amigo. El contexto de un versículo aclara lo que el pasaje quiere decir. Esto quiere decir que el contexto puede estar antes del versículo o después del versículo o pasaje que estamos leyendo, o quizá en otro libro que habla de lo mismo. Por eso, al leer un pasaje, es menester leer antes y después, saber de qué está hablando, a quién está hablando, cuál es el propósito de esa porción. Así que el contexto es otro pasaje antes o después, o en otro libro que hable de lo mismo. Y cuando leemos un pasaje, tengamos duda, busquemos otros pasajes que hablan sobre lo mismo, y sin duda habrá mucha más luz sobre lo que estamos hablando.
Pregunta siguiente. ¿Por qué decimos que la Biblia es la guía para la salvación? La Biblia ha sido instrumento para que miles y miles de personas encuentren la salvación en Jesucristo. Miles y miles de personas, por leer la palabra de Dios, han encontrado el camino de la salvación. Y por eso sabemos que la Biblia es una guía muy segura para conducirnos a Cristo. Siguiente pregunta. ¿Habrá un pasaje en la Biblia que diga que la Biblia santifica? ¿O que la palabra de Dios santifica? Sí lo hay. Se encuentra en San Juan 17:17. Y Jesucristo dice, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que los cristianos podemos santificarnos en la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos resumir el uso de la Biblia para nuestro mejor provecho? Aquí está una frase muy importante que podríamos grabarla y sacar mucha, pero mucha bendición de ella. La Biblia hay que leerla para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo. Si nosotros leemos, creemos y practicamos la Biblia, andamos en un camino muy seguro y muy precioso. Siguiente pregunta. Mencione 5 lugares en donde alguna parte de la Biblia fue escrita. La Biblia fue escrita en muchos lugares, pero veamos aquí unos de ellos. Primeramente en Palestina, o sea, Israel. Varios libros ahí fueron escritos. Sin embargo, encontramos otros lugares como Babilonia. Daniel estuvo en Babilonia, allá escribió. Pensemos también en Susa, capital del imperio persa. Allá estuvo Esther y Mardoqueo, y de seguro que allá escribieron la parte de el libro Esther. También Roma. Roma fue la fuente de algunas cartas, como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y también la ciudad de Corinto. Ahí el apóstol Pablo estuvo y de ahí escribió varias cartas. Así que usted puede ver que es muy diverso los lugares donde fue escrita la palabra de Dios. Y por último, mencionemos una pregunta más. ¿Cuál ha sido la influencia positiva que ha dejado la Biblia en los pueblos cuando ésta ha llegado? Cuando la Biblia llega a los pueblos, es muy importante saber que su influencia siempre es benéfica. Solamente contaré brevemente una experiencia. Llegó una vez un ateo a una isla donde antes había caníbales, pero ahora estaban civilizados. Este ateo empezó a hablar con la gente, con los líderes, con los jefes, y se rió de la Biblia. Y les acusó de ser ignorantes porque leían y tenían un libro tan anticuado como era la Biblia. Uno de los jefes, con mucho respeto, dijo: Señor, usted debe darle gracias a la Biblia, porque si no la leyésemos y la practicásemos, para este momento usted fuera nuestra cena, ya nos lo habríamos comido. La Biblia transforma corazones, cambia los pueblos, que la Biblia llegue a su vida y le cambie. Que Dios le bendiga muy ricamente y que le permita conocer la palabra de Dios, no únicamente por fuera, pero
en lo profundo y en su corazón. Que Dios le bendiga a usted.